Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequías puso su esperanza en Dios. Durante muchos años, los reyes de Judá hicieron lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Cuando un rey hacía lo bueno ante Dios, por lo general su conducta tenía que ver con la protección y uso del templo para los fines santos establecidos por Dios, con la lucha contra el culto idolátrico a Baal y a Asera, con la actitud de escucha atenta y temerosa del mensaje de los profetas, y manteniendo una conducta moral de justicia y de rectitud. Y cuando un rey hacía lo malo ante los ojos de Dios, por lo general su conducta tenía que ver con el abandono de Jehová, con abandono del culto, la adoración y la promoción de las divinidades paganas, así como la entrega al mal y a la injusticia. Es con el rey Ezequías que se introduce un elemento nuevo, el de la confianza y la fe. De él se dice que, además de hacer lo bueno ante los ojos de Dios, puso su esperanza en Dios. De él se dice estas palabras. ¿Qué significa que una persona ponga su esperanza en Dios? Poner la esperanza en Dios es una actitud permanente de confianza y de fe en Él, en el Señor, en todo momento y circunstancias. En segundo de Reyes 18:5 se dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue un rey muy creyente, muy creyente. Poner la esperanza en Dios es conocer y guardar los mandamientos de Dios en todos los aspectos. Creer en Dios es creer también a Dios. Creer en Dios es una cosa y a Dios es otra. Creer a Dios es creer a aquello que Dios dice, a aquello que Dios habla, a su palabra. Hay personas que dicen creer en Dios, pero desconocen la palabra de Dios. No guardan la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. Por tanto, creen en Dios, pero no creen a Dios, a lo que Él ha dicho y hablado. En segundo de Reyes 18:6 se dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ezequías puso su confianza en Dios, en el Señor. Y se explica que esto suponía seguir a Jehová sin apartarse de él, guardando sus mandamientos. Esto es confiar en Dios. Tomarle en consideración a él en cuanto ser divino, pero también a su voluntad revelada en su palabra. Poner la esperanza en Dios es hacer también un pacto de compromiso de fe con Él y con sus cosas. Quien tiene la esperanza puesta en Dios no tiene un comportamiento o una actitud de un día. Poner la confianza y esperanza en Dios es algo que comienza y se mantiene en el tiempo. La diferencia entre un creyente verdadero y uno falso es que el creyente verdadero es como una planta que dura toda la vida, mientras que la fe del creyente falso es como una flor que dura un día, como una flor de esas de campo que duran solo un día.
Poner la esperanza en Dios es como hacer un pacto de compromiso, de fe con Él, con sus cosas, toda la vida. En 2 de Crónicas 29:10 se dice: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. He determinado hacer pacto con Jehová. Quien tiene la esperanza y confianza en Dios, hoy la tendrá mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, toda la vida. Es una actitud vital que dura toda la vida. ¿Cómo se manifiesta el hecho de tener la esperanza puesta en Dios? Quien tiene la esperanza en Dios es una persona que hace lo recto, que hace lo justo delante de Él. Esta es la forma en que en el tiempo de los reyes se decía de uno de ellos que era creyente, dado que muchos reyes no lo eran. En 2 Reyes 18:3 leemos: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Por lo general, de todos los reyes buenos se dice esto: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. También se dice de el rey Ezequías, por supuesto. Pero de él, además, se dice, 2 Reyes 18:5, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Por tanto, Ezequías tuvo un plus en su actitud y conducta, en su actitud y conducta de obrar lo recto, lo bueno, en su actitud de obediencia, de consideración de la palabra, tuvo un plus que le hacía ser mucho mejor que otros reyes buenos que habían habido antes. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ni antes ni después. Por tanto, quien tiene la esperanza en Dios hace lo recto y lo justo delante de Dios de forma continua, permanente, de forma excelente. Quien tiene la esperanza en Dios es alguien humilde, que reconoce el pecado. Ningún pecado puede ser confesado si antes no es reconocido. Esto es súper importante de cara al crecimiento en la vida de un hijo de Dios. El reconocimiento del pecado, la humildad para ser sensible al pecado y reconocerlo cuando aún está en estado embrionario, cuando aún está como un pequeño brote. Es que es fácil arrancar un brote, se coge con 2 dedos, se tira de él y el pequeño brote sale. Pero una vez que el brote crece, echa raíz, toma cuerpo en la tierra, ya cuesta quitar la planta que ha cogido tamaño, que ha crecido. En 2 de Crónicas 29, 6-7 se dice: nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Le dejaron y se apartaron del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y cerraron las puertas del pórtico, y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. El rey está reconociendo el pecado del pueblo. Está reconociendo el pecado de la comunidad ante Dios. Tiene una actitud humilde, una actitud sensible al reconocimiento del mal, al aborrecimiento del mal, para confesarlo, para apartarse de él. Ningún pecado puede desaparecer de una persona si antes no se percibe con horror su gravedad. 2 de Crónicas 29, 8-9. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres
fueron llevados cautivos por esto. El rey Ezequías reconoce humildemente el merecido castigo recibido por el pecado de rebeldía, de contumacia del pueblo de Judá y de los reyes que fueron antes de él. Quien tiene la esperanza en Dios no solo lo reconoce el pecado, sino que también procura quitarlo. Quien tiene la esperanza en Dios desea verse limpio ante Dios, limpio de pecado. Para ello quita el pecado y las costumbres del mundo. En el territorio de Judá, el rey quitó el pecado. El territorio de Judá es lo más cercano al rey, aquello cercano, aquello en lo que convivimos. El rey quitó el pecado cercano. En 2 Reyes 18:4 se dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Por fin un rey quitó los lugares altos. Por fin un rey quitó no solamente los símbolos de los dioses paganos, sino los lugares altos como lugares de culto a los dioses falsos. Incluso una serpiente hecha por Moisés con motivos simbólicos, el pueblo cayó en la adoración supersticiosa de aquella serpiente, y también Ezequías lo quitó. Ezequías quitó todo esto, quitó todo el pecado cercano en Judá, pero también quitó el pecado que estaba más distante, que es el pecado que puede afectarnos por influencia. En 2 de Crónicas 31:1 se dice que hechas todas estas cosas, la limpieza de Judá, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Limpiaron Judá, limpiaron Jerusalén, pero también otros territorios del ámbito del pueblo de Israel. Limpió cerca y limpió lejos. El rey Ezequías limpió el pecado, las costumbres pecaminosas de al lado de uno mismo, y las limpió también de aquellos lugares más lejanos, pero que pueden ser lugares de contaminación. Quien tiene la esperanza en Dios también cuida de la casa de Dios. Ezequías empezó arreglando las puertas de la casa de Dios. 2 de Crónicas 29:3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y continuó limpiando todo, su interior, limpiando los objetos de culto. 2 de Crónicas 29:5, 16 y 18. Y les dijo: sacad del santuario la inmundicia. Y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo. Y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y sus instrumentos y la mesa de la proposición. Ezequías se preocupó de la casa de Dios, de que estuviese limpia y apta para el uso santo para Dios. Quien tiene la esperanza en Dios purifica y santifica el culto a Dios. El culto a Dios tiene que ver con lo que hacemos para dar culto a Dios, con las cosas que hacemos, con la forma en que las realizamos, la alabanza, el sacrificio, la adoración. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo correctamente. Por eso Ezequías también se preocupó de esto, de hacer bien las cosas. 2 de Crónicas 29:4 al 5 y 11 se dice que hizo venir a los sacerdotes y levitas y les dijo: santificaos ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ezequías se ocupó
de purificar el templo, pero también los actos que se habían de realizar dentro del templo y de purificar también a las personas que habían de ofrecer aquellos sacrificios o actos de alabanza y de adoración. Ezequías purificó y santificó la casa de Dios de todo lo que la contaminaba. Segundo de Crónicas 29, 5, 21 y 24. Y les dijo: oídme, levitas, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y presentaron expiación por el reino, por el santuario y por Judá, sobre el altar de Jehová, para reconciliar a todo Israel. Ezequías procuró que el pueblo se involucrase voluntariamente en el culto a Dios. Segundo de Crónicas 29, 28 al 30 y 36. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, hasta consumirse el holocausto. Y el rey y todos los que con él estaban adoraron y alabaron con gran alegría, y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Otros reyes que habían hecho lo bueno no se preocuparon de involucrar al pueblo. Ezequías sí se preocupó de involucrar al pueblo, porque no basta que el pueblo haga cosas santas, sino que debe hacerlas con fe propia, con una actitud voluntaria, con una actitud de deseo sincero y profundo en ofrecer aquello. Quien tiene la esperanza en Dios celebra las ordenanzas divinas, todo lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua había sido ordenada por Dios como un símbolo de la redención de Dios. Festejaba la redención de Dios, que era símbolo de la obra del Mesías. La Pascua era un símbolo del sacrificio que redime al pueblo de Dios. Y Ezequías se preocupó de celebrar esta fiesta que Dios mismo había instituido. Segundo de Crónicas 30, 1 y 6. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Las fiestas de Dios son rechazadas por los incrédulos y guardadas solo por los fieles. En segundo de Crónicas 30, 10 al 13, se dice que pasaron los correos por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo, algunos hombres se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de tener la esperanza puesta en Dios? En primer lugar, nos hace ser bendecidos y prosperados por Dios en todas las cosas. En segundo de Reyes 18, 7 al 8, se nos dice que Jehová estaba con él, con Ezequías, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Dios bendijo a Ezequías. Dios escuchó y atendió las oraciones de Ezequías. Segundo de Crónicas 30, 18, 20 y 27. Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Después los sacerdotes y levitas bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Dios bendice a los que tienen su esperanza en Él. Dios escucha las oraciones de quienes tienen su esperanza en Él. Las escucha y las responde. Dios nos hace ser generosos con Él y con sus cosas cuando tenemos esperanza en Él. Segundo de Crónicas 31, 3, 20 y 21, se nos dice que el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos y fiestas solemnes.
según la ley de Jehová, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ser generosos es una bendición de Dios. Tener un corazón generoso, un corazón amplio, para con Dios, para con su obra, para con las personas, el prójimo, es una gran bendición de Dios. Por tanto, Dios bendijo en general a Ezequías, escuchaba sus oraciones, Dios le dio un corazón generoso en gran manera. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequías, que puso su esperanza en Dios. Y nos preguntamos qué significa que una persona ponga su esperanza en Dios. Y dijimos que poner la esperanza en Dios es una actitud permanente de fe. Es conocer y guardar sus mandamientos. Es tener y mantener un pacto de compromiso con Dios y con sus cosas. Nos preguntamos cómo se manifiesta el hecho de tener la esperanza en Dios. Y dijimos que haciendo lo recto y justo delante de Él, reconociendo el pecado para quitarlo junto a sus costumbres mundanas, celebrando las ordenanzas y mandamientos de Dios. Y finalmente nos preguntamos cómo vive, cómo experimenta su vida una persona que tiene la esperanza en Dios. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de tener la esperanza puesta en Dios? Y dijimos que nos hace ser benditos y prósperos de parte de Dios. Nos hace ser escuchados por Dios en todas nuestras oraciones. Nos hace ser generosos con Dios y con sus cosas y con el prójimo de forma voluntaria. El Salmo 71, 5 dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. El Salmo 91, versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que Dios nos bendiga y que, como este rey Ezequías, tengamos nuestra esperanza siempre en Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ella porque no solo nos llama a hacer cosas buenas y rectas ante ti y ante el prójimo, sino a acompañarlas de fe. Ayúdanos a entender que en la vida de un creyente tiene que haber fe y obras. Tiene que haber una conducta santa, justa, piadosa, misericordiosa, pero también tiene que haber fe y esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser como Ezequías, como este rey que puso su esperanza en ti. Danos esta gracia, Señor, para ser benditos de ti, para que tú nos escuches nuestras oraciones y las respondas, para que nos des un corazón generoso. Ayúdanos, Señor. Queremos ser genuinos ante ti. Gracias, Señor, por tus promesas, por tus muchas promesas, por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a percibirla cada día de nuestras vidas, a percibir tu presencia en el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser justos, a ser santos. Ayúdanos en todas las cosas que tenemos por delante. Bendice a los enfermos, a los afligidos, a los necesitados. Bendice a todo tu pueblo. Bendice también a nuestras familias, a nuestros seres queridos que están enfermos. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.